a la vuelta de la esquina. Amén. Inicio, Armando, huele a viernes. preñado de noticias hoy. Inicio de la Copa Mundial. Sí, señor. Inicio ahorita. Fútbol. ¿A quién tú vas? Al que gane. ¿A quién gane? Yo no tengo. Bueno, pero espérate, Armando. Si tú tienes que ir a dos equipos, si no vas a ninguno porque no tienes alguno. Ajá. Estados Unidos porque tú eres ciudadano americano, o España porque nosotros tenemos una cultura. La cultura española. Contra, pero ¿cómo? Es que a mí imagínate la gente va a Estados Unidos contra Irán, por darte un ejemplo, en un deporte. Yo voy a Irán. Vamos a Irán, pero ¿por qué tú vas a Irán? Tú eres estadounidense. No. Irán no, porque le cerró a Iván el estrecho de Hormuz. Pero Trump te lo va a abrir. Lo va a abrir. Pero Trump te lo va a abrir. Pero el viernes se lo van a abrir. Trump- El estrecho ya tú verás. Yo creo que ya lo dirán. Ahí cogieron. Mira, Netanyahu cosas cogió esa interesantes, nota. No, está rapidito. eso. ¿Qué más está? Hoy baja el proyecto, dijo Toledo aquí, de la reforma judicial. Ángel Eso hay que Toledo, discutirlo, que lo vio en la comisión, hay que discutirlo. Hoy tuve aquí a Noelia García Lo y vi dice con el que libro está de orando, noche. ella ora todas periódicamente por el gobierno Ella de dijo, Jennifer ella dijo, Aniston. no todos los días, pero todas las No semanas. todas las semanas. Está bien, Bueno, eso está bien, pero eso está bien de ella. Oye, si tú dedicas 5 minutos a orar, tienes que Eduardo O'Neill diversificar. pidiendo racionamiento No, todos de los manera alcaldes. preventiva Todos los para alcaldes. que el agua Tato, rinda. Tato está protestando Y Tato está preventivamente. encojonado. Sí, porque no. si le das agua a aquel, me la quitas a mí. Ya Tato está protestando hipotéticamente por la falta No, de agua. perdóname, él me yo Proyecto de estatus. Él lleva 25 años y dice que sabe lo que va a pasar. Mira. Y el proyecto de Proyecto de estatus, ¿no? Y vamos a tener Del comisionado. a las 8:15 no se vaya nadie al alcalde de San Juan, Miguel Romero, Uy, para hablar de San Juan. Viene Sí, con porque agua. yo tengo una espina y yo dije, esto hay que hablarlo directo con el alcalde. Viene con la Porque candela. tengo una espina con lo de el acuerdo y la Pero vaina. vamos a dejarlo porque- cuando llegue el alcalde, Sí, vamos a dejarlo. cuando llegue el alcalde lo hablamos con él. Yo no sé si por cuál tema quieres comenzar. Yo creo que Mira, ayer hablamos del tema del estatus. Yo no de- tengo mucho que aportarte ahí, de que es una estrategia bueno. del huevito, de picarle adelante a ustedes los penepos, Él- porque pero- se han dormido. Pero él lo dice. Sí, se han dormido dice. en las pajas porque tienen miedo que Trump les diga que no. Digo, pude ver un poquito más de los detalles del proyecto, ¿verdad? Básicamente se incluye el Estado Libre Asociado. ¿Y la definición de Lela cuál es? Mira. Primero, eliminaría la ley promesa y se eliminaría la Junta. ¡Ave María! Pero eso podría ser el Congreso por ley. O sea, es algo posible, es lo que te quiero decir. Cuando tú me hablas de autonomía paralela, yo te digo, eso no es posible. Pero eliminar la dichosa Junta y promesa, eso podría Porque hacer. los acreedores que tienen cabilderos demócratas y republicanos, tienen de los dos, van a permitir. No lo van a permitir. El mismo reconoce que el proyecto es inviable, pero a nivel político no creo que fue mala estrategia lo que está fue haciendo. buena, le explicó ahí adelante. es lo que voy. Le explicó adelante cualquier medida de proyecto, ya estableció pues una discusión distinta, ¿verdad? Que es y él mismo sabe que esto no se va a aprobar. Es una cuestión de discutir el lado. Y otra cosa, el lado demócrata reconociendo el Estado Libre Asociado, porque el lado demócrata ha aprobado consistentemente, o los últimos años, promover la estadidad para Puerto Rico. Así que lo combinó con una querella a David Perna, que es el presidente del Partido Demócrata acá, como quien dice, callarle la boca, porque está en una querella. Mira, él mismo dice, en este plebiscito hipotético, como que, y si se diera, ¿sabes? No se va a dar. Entonces, pero te quiero hablar del Estado Libre Asociado que tenemos hoy. Mira, sería un voto por el Estado Libre Asociado que tenemos hoy. Claro. Y un mandato primero para la creación de una convención que explore y proponga reformas del Estado Libre Asociado y también eliminaría la Junta y promesa. Y dice, no vislumbro que ese proyecto se vaya a considerar. O sea, está claro, pero como cuestión de estrategia. De hecho, coger esta idea y dice, y las contribuciones vienen inmediatamente. Mientras la independencia, por ejemplo, o la libre asociación tiene un periodo de transición. Eso es el territorio incorporado. El territorio incorporado. Que de hecho, mira, puedes incorporar un territorio y no cobrarle comisiones. Mira, la papeleta propuesta define Lela como gobierno propio como que tenemos hoy, para lo que valga eso. Y un grado de autonomía comparable al de los estados. Mira cómo lo define. ¿Cómo que comparable al de los los estados no son autónomos, son soberanos. No, y además de eso, nosotros no tenemos la soberanía que tienen los estados, ni la podemos tener constitucionalmente porque estamos bajo los poderes. Es que sigue hablando de autonomía porque la soberanía... Y un grado comparable regido por la ley 600 y la ley 400 de la Constitución de Puerto Rico. Mira, la soberanía se ha vuelto una mala palabra en el Partido Popular por zánganos ellos, ¿no? Porque lo hubiesen adoptado a tiempo cuando el miedo de perder y las divisiones internas, la palabra soberanía se ha convertido en una mala palabra, entonces quieren anclarse en el concepto de autonomía, que el concepto de autonomía en Puerto Rico, ¿tú sabes de cuándo se discutía? Los 1800 y pico, cuando el gobierno de España, porque la autonomía es un concepto
que siempre se ha manejado en España en la plurinacionalidad que conforma el Estado español. Y eso, pues, te dando cuenta, tengo unos vascos allá que hablan una lengua que nadie entiende, tengo los catalanes que parece español y la traducen de otra forma, los gallegos hablan otra cosa, en Valencia se habla otra cosa. Esos territorios históricos de España, conformarlos en un estado en la península, después que sacaron los moros y se quedaron con el poder los reyes católicos, siempre de ahí en adelante en la evolución por 400 años se hablaba cómo le damos pega a esto, y se crea o se origina el concepto de autonomía, ¿no? Se introduce en la discusión. Cuando se establece el Estado español en la Constitución del 78, después de la muerte de Franco y las primeras elecciones, pues se puso la autonomía como parte esencial de la Constitución. El primer artículo de la Constitución española habla de la autonomía como base. Sí, pero la historia de Estados Unidos es distinta porque culturalmente era más homogéneo. Estados Unidos son estados soberanos. Cada gente que montó su kiosco en cada territorio y le llamaron, esto se llama Nueva York, esto se llama Florida, esto se llama Pensilvania. Massachusetts. Pues esa gente se conformaron vendiendo una tradición monárquica, que ellos lo que querían era libertad, y ellos partieron de la premisa de que y de hecho la federación y las discusiones federalistas en Francia, antes de la formación de la Federación Estadounidense, y ahí vinieron Lafayette y Jefferson, otra gente que introdujeron esa discusión. El concepto federalismo habla de la afirmación de la soberanía de un pueblo, y en esa afirmación de la soberanía del pueblo se incluye en un proyecto globalizante para relacionarse con el resto del mundo. Esa es la Constitución de Estados Unidos. No hay autonomía en la Constitución de Estados Unidos y siguen arrastrando eso. Ese es el lastre de esa discusión. Pero le picó adelante a ustedes los PNP, porque ustedes los PNP no hicieron nada. Es una muy buena estrategia. Cuando le digan inmovilista, él dice, yo piqué adelante. De hecho, en algún momento le di como que yo sabía que ellos estaban gestionando un proyecto para anunciarlo y yo pico adelante y lo anuncio. En la política todo va. Y cambia la narrativa también. Ahora la discusión es con demócratas, ¿por qué no sacar al Estado Libre Asociado? Que by the way, yo tengo mi mixed feeling aquí. Primero, en lo de las dos vueltas. Si ninguno saca 50%, vas las dos principales a la segunda vuelta, que eso no es otra cosa que yo quiero unir toda la izquierda. Que es lo mismo que un voto. Que mira, vamos a hacerlo de salir de un voto ahí sí o no. Es como la segunda ronda aquí de las elecciones que proponen en todos los días. Sí, para mover la izquierda. Yo puedo estar de acuerdo a una segunda ronda después que resolvamos el problema del estatus. Pero eso de la segunda vuelta, me es trabajoso, ¿verdad? Me choca más incluso que dejarle la. Pues hacemos dos vueltas, él sí o no. Porque el PNP. Porque mírate mi propuesta alternativa. Él sí o no, porque el estatus está legerera, según ellos, que dicen que es un estatus. Él sí o no. Si la gente está contenta con lo que hay, vota que sí, para que iba a buscar otra cosa. Ahora, si la gente vota que no, vamos a la alternativa. O la primera, con las alternativas que sean, si alguna tiende a ser la estadía, no saca 50%, pues la más que saque lo llevas a un sí o no. Hay dos posibles enmiendas. Un sí o no. El proyecto de Pablito. Pero fíjate que tengo mi feeling con dejar el Estado Libre Asociado, que yo sé que la narrativa es como, que con toda la razón del mundo, cómo tú dejas el problema como parte de las soluciones, eso es lo que vas a cambiar si te quieres descolonizar. Si es una medida descolonizadora, no puedes tener la colonia entre las opciones. Pero ¿sabes qué? Hasta para la discusión, déjalo ahí, que la gente vote. Eso es casi como que permitir a la gente que consienta o pueda consentir pues la colonia, ¿verdad? Estar colonizado en contra de los principios democráticos más básicos, pero que se chave ya. Yo creo que ya nosotros estamos bastante educados y yo creo que como quiera ganar la estadidad, güey. Bueno, yo creo que ese ha sido el gran problema de ustedes los PNP, porque yo creo que la estadidad ya es mayoría en el electorado puertorriqueño. Así lo han demostrado los últimos ejercicios. ¿Qué mayor ejercicio de sufragio que las elecciones generales cada 4 años? Dime un ejercicio de sufragio, de elección que se haga en Puerto Rico, de mayor participación de las elecciones que se dan cada 4 años. ¿Elecciones en ninguno? Ninguno. En los últimos 2, en las consultas de estatus que se han hecho ahí, ¿quién ha ganado? Y la estadía, incluso poniéndola contra todos con la estadía, ¿sí o no? Por eso. Yo creo que eso es una realidad que tenemos que todos internalizar ya como puertorriqueños, incluyendo los populares de los apicolonial, de la vida, ¿sí o no? Eso yo creo que esto es una realidad. Ahora, creo que en este año y medio que ha pasado, teniendo claro que el candidato del PP debe ser la estaca de los colonialistas, pues ustedes los PNP se han dormido y el hombre le picó adelante y muy bien por él. Ahí vi ayer en las redes, esto me huele a Luisito Herrero. Luisito, te quiero, sé que estás al aire en otra emisora, me vas a escuchar eventualmente. Ayer fue el D-Day. Ayer en la... que el secretario del partido... lo del D-Day quedó charrito. Lo del Calderón Cerame lo denominó como D-Day. Le tiraron a Valery Rodríguez, pero vi ahí, presentaron un proyecto de ley. Sí, el D-Day. Esto fue el ataque de Normandía. Hoy me levanté pensando, yo estoy muerto ya porque no es estadista. No, se acabó todo. Y llamé a todos mis panas a estadistas y todos están bien. Pues el asunto es que vi en las redes sociales un activismo que me huele a Luisito Herrero, que
mi hermano y yo lo quiero y demás. Que a eso se dedica. Sí, porque era todo con Star Wars. Eran cuestiones de con Star Wars y el Strike Backs. The Return of the Ela. Se está tratando de cambiarlo de D-Day. Sí, yo le escribí, sí, porque es que yo le escribí y le dije, Luisito, creo que para tener efecto esa campaña en Puerto Rico tienes que poner al Jedi montado en un canam y con reggaetón a todo volumen. Además que salvo y bebiendo pitorro. Un grupo, no voy a decir nerdos, pero un grupo... Son nerditos. Pero no todos, pero conozco 2 o 3 que no, pero la mayoría son nerditos. Son nerditos. Luisito fue presidente del fan club de Star Wars en Puerto Rico. Aquí al aire, que es la verdad, gente, pero sí. Chico, no digas eso al aire. Pero es verdad, él fue presidente del fan club. Pero más allá de nerditos, porque hay unos que no son nerditos, ese grupo es bien pequeño en Puerto Rico, esa cultura no está. Por eso, pon al Jedi en un canal y con reggaetón a todo volumen y fumando pasto para que tú veas que pega. El monstruito verde. El Jedi. El chiquito, pero el de ahora, el de los no sé, Mandalorian, creo que se llama. Sí, es que es Yoda, pero chiquito. Lo vi por ahí y soy tan ignorante que pensé que era Shrek o Pokémon. Imagínate. ¿De verdad? Sí, mano, está brutal. A ese nivel, pues yo creo que para efectos de la discusión local es una movida interesante e inteligente de Pablito y de su grupo de trabajo, porque le picó adelante a los penepos cuando le vengan a decir inmovilista. Yo presento un proyecto y yo lo estoy moviendo, y les picó adelante porque ahora te obliga en la discusión de cualquier propuesta que presenten los estadistas para tratar de adelante del tema. ¿Por qué descartar esa? Y que tienes que discutir la mía también como alternativa. Me gustaron las expresiones de la gobernadora, fueron esta línea de que, de hecho, hasta Luis David La Perna también cogió la misma línea. Mira, reconozco que poner él es parte del problema, discrepo con esa postura, pero una invitación a sentarse y discutir, porque mire, si se ponen de acuerdo la gobernadora y Pablo José ponen él ahí, van y lo apoyan y terminen algo, ¿verdad? Nos movemos hacia algún punto al frente, por decirlo de alguna forma, con este tema de estatus coronel. Sería bueno. Pues vamos a ver lo que pasa. Así, mira, vamos a hacer un proyecto bipartita y vamos todo el mundo a empujarlo. Olvídate el PIB, porque el PIB, a la vez que tú hablas de independencia o estadía, el PIB no, el PIB hashtag me opongo. Ya Juan Dalmau lo descartó totalmente. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentar la realidad. 2 redes primero. Primero, Juan Dalmau no puede hablar de independencia porque se vuelve apático al electorado. O sea, que ese tema no lo pueden en las elecciones. Eso es 1. Y 2, tienen que enfrentar la realidad que en Puerto Rico bien poca gente es independentista, que la realidad de Puerto Rico es que la gente no quiere la independencia. Sí, no, yo creo que la independencia está descartada como alternativa en Puerto Rico, tiene apenas un apoyo de un 5%, como mucho. Yo creo que el futuro de Puerto Rico se va a definir entre integrarse formalmente a la Federación Estadounidense, lo que llaman aquí... Mira, Grogu se llama, Missing Culto Paco González, que es uno de los de... eres de los benditos. Sí. Paco, saludo allá. Puedo vivir sin esa información, ¿sabes? No. He vivido 55 años para cumplir 56 ya mismo sin conocer esa información. También Ferdinand, están saliendo todos del closet. Ferdinand Ocasio también está en brote. ¿Quién? Oye, no dije que todos eran nerditos, dije que la gran mayoría, en mi experiencia, son nerdos. Yo creo que para mí son todos nerditos. Pero viví la campaña en las redes y yo decía, Dios mío, esto no pega en Puerto Rico. Pero la otra parte de esto es qué va a pasar en el Congreso, tú sabes. ¿Qué va a pasar en el Congreso con esto? ¿Qué va a pasar en los midterms? Todo el mundo está dando por sentado que los demócratas van a barrer en los midterms. Y cuidado. Ay, Iván, y cada día me convenzo más que eso va a ser así. Sí. Perdóname, este tema de Irán, y tú ves el desespero de Donald Trump de que a pesar de que están a tiro, van a cerraron el estrecho de Hormuz, hubo intercambio de tiros. De hecho, ya está Irán con tiros incluso con países cercanos. Ajá. Este hecho a Trump le está dando duro, y tú mismo, tras de toda esta guerra que él dice, no, van a filmar, lo que te está reflejando, Iván, es que políticamente es un desespero, y lo de Irán no se va a resolver en los próximos meses. Eso es lo peor que le puede pasar al Partido Republicano de cara a unos midterms. Pues lo de Irán lo ha resuelto 15 veces. Cerraron el trecho de Hormuz hoy. Y él lo ha resuelto 15 veces, ¿verdad? Y él ha resuelto el issue 15 veces. No, que si ya logramos un acuerdo, que estamos a punto de firmar, que será un acuerdo contundente, y ha tenido que manejar ese issue político. Ese issue político con la semana que viene, ya estamos cerca, porque realmente no solamente con el efecto que eso tiene en la inflación y los costos de los Estados Unidos por
por lo básico, ¿verdad? El aumento en los combustibles, en el combustible, en el petróleo. Pero encima de eso, la inestabilidad que está creando una guerra que la gente no la siente cercana ni inminente. O sea, el estadounidense promedio no ve como que había que meternos en Irán, pero como él lo vendió de una semana y que esto se va a resolver y nos van a firmar, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Y Sí, eso de cara al midterm, Iván, yo cada vez me convenzo que los republicanos se van a coger el cantazo Trump en noviembre. Mira, me escriben por aquí que hoy acaba de comenzar la guerra entre A Palo Limpio y los fanáticos de Star Wars. Anda, ¿quién fue ese? ¿Cómo? ¿Quién fue ese? Un amigo, Ah. parece que es fanático de Star Wars. Bueno, que mira, conste que yo dije casi todo. Iván dijo yo creo todo. yo creo que Trump, y por si acaso, he escuchado gente que dice que la política internacional de Donald Trump ha sido un desastre. Yo no creo eso. Yo creo que ha logrado grandes avances. Hasta lo de Irán, hasta lo de Irán yo coincidía contigo. Todo le había salido bien. Lo de Irán fue un desastre. Todo le había salido desastre. bien. Yo creo que se dejó llevar por el farol que le tiró Netanyahu, que Netanyahu le decía, tranquilo, que mira, tú matas el ayatollah. Y cuando el ayatollah no esté, se va a rebelar. el pueblo se va a rebelar porque el pueblo está cansado pero ¿y por qué de tanta presión. ¿por qué tú justificas Pero a le Donald falló. Trump con lo que le dijo Netanyahu? Donald Trump fue No, el lo bobo estoy que se justificando. creyó eso. No. O sea, ¿cómo que que Netanyahu le dijo y le cogió? No. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Eso Y se dejó coger de zángano. Ah, por eso. No, O era, se cogió el mismo. No, porque era absurdo, y te voy a explicar por qué era absurdo pensar eso. De hecho, alrededor de este asunto de la estrategia de relaciones internacionales y defensa de Estados Unidos, hay muchos egresados de Harvard. Tú sabes que aquí los de Harvard dicen, ay, se graduó en Harvard, y hay que, ay, Dios mío, fue Harvard. Bueno, es una gran Es universidad. un genio, sí, y hay otras grandes en el mundo también. También, está Oxford, por Cambridge, eso. En ese grupo. Pero hay muchos, y hay un par de ahí que son de Harvard y están alrededor de Trump y mi hermano. Si los que asesoraron a Trump en esto. Pero Iván, pero ¿de quién es la culpa? ¿De los asesores o de Trump? No, pero voy a los asesores también porque, mi hermano, era absurdo pensar, era una estupidez en pensar que un país como Irán, que ha invertido la capacidad de inteligencia y dinero invertido de Irán para el control interno, es enorme. O sea, a nivel internacional ellos no hacen inteligencia. Ahora mismo la inteligencia Por Irán, eso ¿tú es que sabes cuál llevan es? 50 años China, ahí. por eso es que llevan China y Rusia, que le están dando inteligencia. Si no, no lo tenían. ¿Quién tenemos? ¿Al alcalde? Vamos ahí unos minutos, brevemente, porque ahorita vamos a la pausa, pero vamos con el alcalde. Alcalde. Buenos días, alcalde. Si le das al botón de play, se oye. No, bueno, Que no se puede, pues la después segunda. de la pausa. Después de la pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos a la pausa hablamos brevemente con el alcalde de San Juan. Yo quiero hablar del agua de San Juan, porque yo vivo en San Juan. No se me dio el agua, pero conozco mucha gente que se le está yendo el agua. Comerciantes, clientes que me están diciendo, mira, Iván, estoy a punto de cerrar el negocio. Hay gente racionando y porque está la cosa complicada con esto. Cuando vengamos a la pausa tomamos eso. Mira, hoy Luma lleva a cabo el Foro Fundamentos de Respuesta 2026, un espacio que reúne agencias, municipios y organizaciones aliadas para fortalecer la coordinación y preparación ante las emergencias. Para conocer más sobre este esfuerzo y los temas que se están discutiendo, nos acompaña el director. Esto no es ahora, esto era una entrevista a las 8:50, La Jara. Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve. Mira, no sé si tenemos al invitado. Cuando me da el cue, otro tema. Ayer le hicimos el análisis y salió el dedillo. Keiko Fujimori ya está adelante por casi 700 votos. Y va a seguir aumentando, según. Pero está brutal. En una elección de 20 millones de personas, la diferencia va a terminar por 1,000 votos, algo así. Poco más de 1,000 votos. Eso es sin precedente. Imagínate que aquí la más cercana fue a la Aníbal y Pedro José yo. Fueron 3,000 con 1 punto y pico de electores. Imagínate eso por 20 y por menos. Está bien complicado el panorama en Perú, pero vendrán los reclamos de fraude. Va a estar creo que allá son 6 años. Si no, sí, el hecho que ellos tienen que el gobierno no es de la derecha, es de la izquierda. Tú llamar a fraude cuando tú, ¿verdad?, controlas la gubernamental, la oficialidad dentro del proceso, la policía, es más complicado. Sí, pero se va a ganar. Yo creo que va a tener un problema para gobernar al Perú, va a tener una dificultad enorme para poder echar para adelante, porque el otro asunto es que el Congreso está partido por la mitad. Entonces, no. Perdóname, Iván, si el Congreso estuviera partido por la mitad no hay problema.
Es que está partido como en 5 cantos. El partido de mayoría, que es el de Keiko Fujimori, no llega a 30%, 33% de la silla Sí, no, pero, en Senado y Cámara. bueno, pero cuando lo divides entre izquierda y derecha, ¿no? Por Bueno, decirlo sí, de sí, alguna por manera, partido. allá como en la inmensa mayoría de los países del mundo, la discusión política se traduce a diferencias ideológicas entre las izquierdas y las derechas. Hubo una época entre los 80 y los 90 que vino el asunto del centro y el centro comenzó a tomar relevancia nuevamente, pero no, eso con las redes sociales cambió. Ya tú decir que eres de centro o que eres de centro moderado, mira, no vas para muy buen sitio en la estrategia de comunicación política, porque Bueno, las redes sociales han traído una polarización de los extrapola extremos. eso incluso a Estados Unidos y Puerto Rico. Estados Unidos, Donald Trump, Kamala Harris, literalmente eso. O sea, el candidato que ganaba tanto del Partido Republicano como Demócrata en la época moderna de la política era el más de centro. O sea, los candidatos eran los de centro, un Barack Obama, un Biden incluso. La elección... Se fue a los extremos y en Puerto Rico también. La elección de Puerto Rico fue entre Juan Dalmau y Jennifer González, Sí, con sí. la campaña del PNP más agresiva a la derecha que yo he visto en los pasados 20, 30 años, porque Sí, sí. usualmente, de hecho, el PNP en algún momento escondía hasta la estadidad. Fue una en la campaña directa, ¿no? Fue una campaña directa en contra de la izquierda, y la campaña fue en contra de la izquierda. A ver, eso fue lo que se plasmó en las pasadas elecciones, y eso lo trae consigo las redes sociales, ¿me entiendes? Esa es la polarización Y que algo, trae las y redes algo sociales. también de globalización, porque la campaña del PNP fue no conviertas esto en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y yo te aseguro que mucha gente conoce eso por la cuestión esta del internet, de las redes, de lo que está pasando en esos países. Si no fuera algo en el vacío, ajá, y qué es Cuba y qué es Venezuela, aquí antes se vendía. Yo recuerdo que yo crecí, Iván, y te tuvo que haber pasado, diciendo que Cuba, las personas que empujaban la izquierda, ¿verdad? Diciendo que Cuba era lo más grande del mundo, que era hasta mejor que Estados Unidos, que los médicos mejores del mundo estaban en Cuba y que los mejores hospitales del mundo estaban en Cuba. Y un poco con la globalización y el acceso a internet, todo el mundo se ha podido dar cuenta, ¿verdad? O se dio cuenta en el camino de que eso no era totalmente cierto, por no decir que era totalmente incorrecto. Pues el asunto en esto es que no van a, o sea, digo, en Puerto Rico hubo un activo adicional, que lo que hizo Maduro en las elecciones de Venezuela, que fue a todas luces un fraude corroborado a nivel internacional y señalado ¿Por a qué? nivel internacional. Por el internet, Por el literalmente internet. lo de las fotos de las Entonces, actas. entonces ahí en ese asunto y en esa discusión, pues se daba también la coincidencia de que había fotos de Juan Dalmau con Maduro, de Rubén con Maduro, de Eso María era- Lourdes con Eso era Maduro, politiquería. con Ortega, pues las fotos se las tomaron ellos. Pero O sea, él nadie decía, se que las eso, él tomó. decía que eso era politiquería. Entonces, pues, dime con quién. Bueno, y cuando aquí Jennifer iba y se retrataba con Trump, ¿no le sacaban las fotos con Trump en la campaña? Claro, Pues, todo el cuando tú tiempo. te retratas con Pero alguien, eso, pues, eso es válido si es contra la derecha, si es contra la izquierda, eso no es válido, eso es jugar sucio. Mira, y va en otros temas, amenaza a los servicios judiciales. La página El Nuevo Día, la página 10, de hecho, esto no hizo ni primera plana, hizo una tercera página de la página 10. Esto se trata de, el Senado de Puerto Rico está considerando una medida de Tomás Rivera Chat para, de cierta manera, cambiar unas reglas de administración de los tribunales. Básicamente cambia muchísimas cosas, la asignación, le delega al Tribunal Supremo hacer un montón de asignaciones y revisar un montón de designaciones de los jueces, administradores, la asignación de casos, las salas en los jueces, un poco cambiando lo que ha sido la pasada historia judicial, que básicamente se ha delegado eso todo actualmente en una figura, en la figura del juez presidente. Eso fue a la Comisión de los Jurídicos ante la atención de la comisión que preside el senador Ángel Toledo, y rindió un informe positivo con algunas enmiendas no sustantivas a lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Se creaba un patronato para administrar ciertas, o para buscar recaudos, para mejorar las facilidades del Tribunal Supremo. Eso se dejó a un lado, pero no en los méritos de la cuestión de esta administrativa. Y se ha creado, o se ha intentado crear tal vez un poco de histeria, o personas, el Colegio de Abogados, la juez presidenta, que están en contra de esas posiciones y que entienden que la administración debe recaer exclusivamente esas decisiones en la figura de una persona, ¿verdad? En este caso de la juez presidenta. No ha cogido tracción esto hace cuando el Tribunal Supremo cambia su composición en el 2009, todas estas noticias, porque el Tribunal Supremo ha ido
reclamando un poco lo que yo creo que es Que una facultad como constitucional. cuerpo colegiado. No, que el Tribunal Ujú. de casos en el Tribunal de Apelaciones, como el sistema aleatorio de los casos de los casos electorales, que juez lo va a ver, Ujú. qué juez tú asignas para esos casos, que ahora es aleatoriamente. Esas son recomendaciones que ha dado la rama legislativa, avalada por el Ejecutivo con su firma a la ley, que ha adoptado el Tribunal Supremo. Y pues, a lo que voy, cuando esto se hacía en el 2009, empezaron los cambios de asignaciones de cosas, de administración del Tribunal Supremo. Esto era una gran histeria, primeras planas, todo el mundo hablando, bla, 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 bla. Lo han entocijado tanto que tú decir hoy en el 2026, mire, le quieren quitar la administración a la juez presidente, pero si eso me llevas diciendo los pasados 15 años. O sea, que le han quitado, si hace 15 años se lo quitaron, esto va a ser una hecatombe, y no pasó ninguna de las hecatombes. Hoy el titular es una amenaza a los servicios judiciales. Yo no sé cómo un servicio judicial se va a afectar por el mero hecho de que el juez que está en San Juan se designe por unas reglas que adopte el Tribunal Supremo. No sé cómo eso se afecta a los servicios, pero pues un poco tratar de poner esto de que esto va a ser una hecatombe. Yo no veo la hecatombe más allá de una discrepancia de lo que debe ser la ejecución de la administración de los tribunales. Que, by the way, en muchísimas otras jurisdicciones, incluyendo en los Estados Unidos, esto es así. O sea, en la práctica y en la ejecución es el tribunal en pleno quien ejecuta la administración de Bueno, los pero es que- tribunales pero mediante a eso es- regulación. pero es que a eso es lo que iba cuando te hablé de que es un cuerpo colegiado. Hasta donde yo tengo entendido, los cuerpos colegiados, por mayoría de sus Pero miembros y discusión, podrían ser colegiados, determinan cómo van a administrar pero su podrían ser función. colegiados para la cuestión decisional y no necesariamente para la cuestión administrativa. Pero si la Porque Constitución antes dice lo que, tenía, antes lo pero tenía si el la Procurador Constitución General. dice que eso lo Ahí regula voy. el Tribunal Supremo. No, ¿El Tribunal Supremo qué es? ahí voy, Cuerpo colegiado. Por eso ahí es lo que voy. Y opera como cuerpo colegiado. Nuestros constituyentes, que en su mayoría eran populares, bajo Muñoz Marín, nuestros constituyentes tienen dos maneras. De hecho, cuando eso se hace, la administración de los tribunales no la tiene ni el Tribunal Supremo, la tiene el Procurador General. O sea, en el Departamento de Justicia estaba una persona que litigaba, administraba los tribunales. Y eso se cambió y lo pudieron haber concentrado en una persona. No, aquí las reglas y la administración lo vas a hacer tú. Lo colegiado solamente para las decisiones, pero eso no es el marco constitucional que se estableció en Puerto Rico, punto. Te puede gustar, no te puede gustar, hay que vender la Constitución, pero esa es la realidad. El sentido común y la lógica dice que como cuerpo, que el designarse al Tribunal Supremo y es un cuerpo colegiado, las decisiones administrativas se tomarían de la misma manera. Eso es lo que diría Pues la lógica y el sentido hoy común. va el informe positivo de la Comisión de los Jurídicos a votación, que yo conociendo cómo opera, ¿verdad?, la legislatura bajo Johnny Méndez y Rivera Chats, porque lo tuve en el pasado, yo te aseguro que ese informe incluso fue discutido ya con el autor de la medida, que en este caso es el presidente del Senado, y no le auguro ningún problema en que se apruebe hoy en el Senado. Entonces pase a la Cámara. Habrá que ver si la Cámara tiene tiempo para aprobar esto en esta sesión. Supongo yo que le tocará al representante Che Pérez, que es el que tiene la Comisión de los Jurídicos. Y es abogado y es tremendo abogado. Yo no creo que analizarlo. sea muy complicado sobre lo que se está planteando y esto que tú señalas de titulares y comentarios que he visto de que esto va Pero fíjate a que a trastocar. esto nadie le hace caso. Página 10 no está ni en primera plana, ya no era como Bueno, antes. pero hay una discusión por ahí en programas de entrevistas, en programas de análisis. En el colegio de que se- abogados. No, en los medios. Es que lo escucho en los medios y cada vez que lo escucho me llama la atención. Pero no tiene la porque- resonancia que tenía el principio, es lo que te quiero decir. Sí, Antes eso sí, era primeras sí. planas y todo el mundo hablando de eso. No, que el Supremo Nuevo le va a quitar los poderes y esto va a ser una hecatombe. Nunca pasó la hecatombe. Yo lo que digo es que con el tiempo ya, primero, nunca pasó la hecatombe, o sea, que te equivocaste. Y segundo, si llevas 15 años diciéndome que le están quitando la facultad, no me digas que se la van a quitar ahora, pues se la han No, quitado 20 veces. también lo que te estoy hablando del asunto de que lo hablaba con la polarización de la política, el fenómeno de las redes sociales, que la información le llega directa a la gente. Esa época anterior, qué sé yo, 90 y pico, que hubo una consulta para cambiar la composición del Tribunal Supremo y demás, y otras medidas que ha habido y otras discusiones, se dieron en una época donde la mesa de redacción del medio, con la asistencia de relacionistas públicos y directores de prensa de intereses involucrados en la rama judicial, le pintaban un panorama a la gente que esto se va a acabar el mundo. La gente pensaba que con esos cambios en la administración o en la forma en que se llevaba a cabo la ejecución de la función judicial, tú ibas a llegar al tribunal y te iban a cerrar la puerta en la cara y no ibas a tener derechos, ¿no? La discusión la polarizan entre rojos y azules, ¿no? Entre populares y PNP, y yo sentía en la calle en los 90 y principios de 2000 que la gente pensaba que si se accedía a esos cambios que estaba proponiendo un PNP en cuanto a la función judicial y lo de la rama judicial,
yo popular voy a llegar al tribunal y me van a cerrar la puerta en la cara porque soy popular. Eso es lo que pensaba la gente. Creo que primero los cambios se han dado paulatinamente y la gente, los que siguen el tracto y conocen cómo funciona, han internalizado que no, que esos cambios se dan y no te ha afectado en mayor medida cuál es tu ideología política o tu afiliación partidista, más allá de los amigos de la izquierda, que cuando van al tribunal a parar un proyecto de construcción y el juez le falla a favor, dicen que buena es la rama judicial, y cuando le fallan en contra, dicen es que es un juez PNP, o es un juez popular, lo que sea. Sí. Y la gente ha internalizado eso y la comunicación con esto se está dando de esa forma. Yo creo que la gente siente, a diferencia de lo que pasaba en aquella época, que pues va a seguir funcionando igual. Yo soy abogado litigante y creo que los cambios me van a llevar a seguir litigando de la misma manera que litigo ahora, porque no hay una... ¿Te acuerdas cuando el caso de la colegiación del 2014, el caso de la colegiación compulsoria de los abogados? Que si tú quitabas la colegiación compulsoria, la práctica sí. Aquí no iba a haber abogados, aquí se iba a chavar esto, la gente no iba a tener acceso a la justicia. Sí. Eso fue 2014. Ahora hay más. 12 años después, nosotros podemos decir que la no compulsoria, porque el colegio de abogados sigue existiendo, que lo que no sea compulsorio el colegio de abogados ha afectado a la profesión. No, yo te diría todo lo contrario. Al contrario. Yo veo al colegio incluso más activo, dándole servicio a los colegiados que antes. Ya no es obligatorio, tú tienes que dártelo. Tiene la Asociación de Abogados, la que yo presido, tiene otras organizaciones, incluso eso pasa en las demás profesiones, que se han tenido que fajar por dar mejores servicios a la profesión como tal y a sus miembros para retenerlos, porque ya la ley no los obliga a estar contigo. Entonces, el colegio médico es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. El colegio médico se han tenido que fajar y creo que y han mantenido éxito. Y han mantenido la matrícula a diferencia del alta. colegio de abogados, porque el colegio de abogados entraba más en temas políticos, ¿verdad? A diferencia del colegio de abogados, el colegio de médicos ha podido retener gran parte de su matrícula dando servicios. Dando servicios, y los médicos que están ahí asociados al colegio de médicos dicen, pues pago la cuota porque le saco un beneficio. No me representa un ya no es que la pago porque tengo que hacerlo para poder practicar. Hay uno que otro médico que se ha ido porque cuando el presidente actual Carlos Díaz se monta en campaña mode, pues ellos como que dicen, yo soy PNP y este está haciendo campaña prácticamente para los populares, y en ese aspecto pues no se da la pega en la afiliación. Pero nada, señores, ustedes tranquilos, ese proyecto de ley se va a aprobar, se va a convertir en ley, y yo le aseguro a ustedes, los que me están escuchando, como abogado que está litigando todos los días, más de lo que quisiera, quiero pegarme en el Powerball para cogerlo más suave. Menos, para coger más que los casos que tú quieras. Sí, más que lo que yo quiera, lo más interesante. Usted que me está escuchando, mire, usted va a seguir teniendo los mismos derechos en el tribunal cuando llegue, va a entrar por la misma puerta que entra todo el mundo, va a ir a la misma secretaría que va todo el mundo, va a llenar el mismo papelito que llena todo el mundo, el alguacil lo va a recibir y le va a dar las mismas instrucciones que te dan cuando te sientas allí, que hay dos alguaciles que dan instrucciones más largas, otros más cortitas. El otro día estuve en una sala que ya casi no hay mucho caso presencial, pero esto era un juicio, y allá el alguacil te dio toda la letanía de las instrucciones que el juez mismo le indica que cómo quiere controlar su sala, y hasta la de masticar chicle. No se permite masticar chicle, y yo estaba masticando chicle y yo, ¿qué hago ahora? Me lo trago. ¿Se lo traga? ¿Qué? Fui para el baño y lo boté en el baño, y ay, Dios mío, no puedo comer chicle ahora tampoco. Eso va a pasar igual. Va a entrar una persona con una toga que lo nominó un ente político. Y que pasó por todo el proceso de confirmación político, pero que en mi experiencia, y te lo digo, yo llevo prácticamente 20 años abogado. Lo mismo que yo. Lo mismo que tú. En mi experiencia, al fin y a la postre, en la inmensa mayoría, no decirte todo, porque es que tampoco puedo decir todo, porque no recuerdo. Ahí no se resuelve porque yo soy de un partido, soy del otro, o el cliente no, claro que no. del otro. Se resuelve a base de la prueba que se presente. Mira, y hay que hay casos que tienen unos matices políticos, y que los jueces se equivocan todos. Sí, todos se equivocan, como lo hacemos tú y yo, como nos equivocamos tú y yo, y un médico, como se equivoca todo el mundo. Sí. Pero de eso a mancillar el sistema y a tratar de pintar un escenario de que si se hacen cambios, porque tenemos discrepancias, yo veo la Constitución distinto a lo que tú la ves. Yo tengo el poder democrático para poder regular unas personas, unas situaciones como yo las veo. El extrapolar esa diferencia
a que va a ser una hecatombe y que se va a afectar la gente y que el sistema de justicia ya no va a ser sistema de justicia, me choca, me choca. No, porque me choca. le crea incertidumbre a una ciudadanía que no conoce cómo es que se mueve el asunto dentro de los tribunales y dentro de la rama judicial, y le crea esa incertidumbre, amén de los ataques infundados también. Porque mírate aquí, los otros días escuché un comentario de lo dedicado que son los policías en la etapa investigativa, arrestan a la gente que hay que arrestar y demás. Y escuché el comentario, la policía está ahí fajada, pero el problema son los tribunales que los sueltan. Ojo con eso, ¿sabes? Los tribunales tienen que juzgar, y los juzgadores a base de la prueba que se le presenta. Y hay unas reglas de juego en la etapa, en el área criminal, que son las reglas de procedimiento criminal. Hay unas reglas de juego que están diseñadas para proteger los derechos del individuo ante el Estado, porque el Estado se entiende que tiene todos los recursos y todo el poder del mundo. Y las reglas Which están is not diseñadas. true, pero... Sí. No, pero están diseñadas en esa dirección. Sí, sí, sí. Entonces, si en el manejo del procesamiento criminal, desde la etapa investigativa hasta la de la arresto, detención y presentación de cargo, se falla en esas reglas en una u otra instancia, la realidad es que si se falla en una u otra instancia en esa regla, el juzgador tiene por fiat constitucional una obligación de resolver de una manera que puede ir a favor de esa persona que es un criminal, pero si se le violaron esos derechos y se falló en ese proceso de las reglas, pasa así. ¿Tienes Pero entrevista? Además, lo otro, para ir a la entrevista, con lo de la rama judicial, señores, el ser humano miente por naturaleza, y el puertorriqueño también miente mucho. Y yo tengo agarrado del corazón esos juzgadores de salas de investigación, de salas municipales, de violencia doméstica y demás, que se tienen que parar ahí a dilucidar quién de las dos personas le está mintiendo. Eso es fuerte. Eso está fuerte. Y Mira, caerle arriba a los jueces de manera infundada por eso, a mí no. Y le metemos una presión innecesaria cuando comete un error. Mira, y le caemos arriba cuando... Tenemos entrevista, te veo mañana entonces. Nos vemos mañana tempranito. Hoy Luma lleva a cabo el Foro Fundamentos Respuesta 2026, un espacio que reúne agencias, municipios y organizaciones aliadas para fortalecer la coordinación y preparación ante emergencias. Para conocer más sobre este esfuerzo y los temas que se están discutiendo, nos acompaña el director ejecutivo de Luma, José Pérez. José, buenos días. Buenos días, Iván. Saludos para ti y para toda la radio audiencia. Siempre es un placer estar con ustedes. Siempre es un placer que nos tengas al día de qué es lo que está pasando y qué es lo que se está trabajando a nivel del Servicio de Administración y Distribución de Energía Eléctrica. Sí. José, ¿por qué este foro es tan importante en este momento? Bueno, primeramente tú sabes que recién comenzamos la temporada de emergencia, la temporada de huracanes, que como sabemos a Puerto Rico pues estamos en la autopista, ¿verdad?, de los huracanes en el Caribe, así que es de suma importancia que nosotros hiciéramos este conglomerado de personas, ¿verdad?, de colaboradores para poder alinearnos todos en lo que es una preparación ante una emergencia, lo que es entonces la respuesta organizada, ¿verdad?, que debemos de tener todos como país. Esto incluye agencias del gobierno estatal, municipios, organizaciones aliadas, ¿verdad?, privadas y expertos que estamos aquí para poder, como te digo, responder, recuperar y tener una confiabilidad unida en lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Mira, ¿y qué se espera lograr con este foro y cómo ayudar a fortalecer la coordinación entre las distintas agencias, organizaciones y participación de la emergencia, de la respuesta a la emergencia? Mira, fundamental, Iván, es que haya una comunicación, ¿verdad?, entre todas las partes que estamos aquí en Puerto Rico atendiendo. Esto no es Luma, ¿verdad?, cuando ocurre una emergencia. Esto es todo un país lo que nos tenemos que comunicar de forma correcta, la coordinación entre todas las partes que están interesadas, incluyendo la ciudadanía. Creo que esto es importantísimo, ¿verdad? Y parte esencial de este foro es poder alinearnos todos para poder tener una respuesta ante una emergencia que sea rápida y segura ante todo para todas las partes y ciertamente integrada y efectiva. Así que esto es lograr tener una comunicación, una coordinación entre todas las partes interesadas en Puerto Rico. Mira, ¿y cuáles son algunos de los temas principales que se van a estar discutiendo en este foro hoy? Vamos a estar hablándoles un poco de lo que es nuestro plan de respuesta ante emergencia, que recién lo sometimos ante la consideración de la señora gobernadora, la Asamblea Legislativa y el negociado de energía. Es un documento público, así que todo el mundo tiene acceso a este plan nuestro de respuesta a emergencia. Y ciertamente, yo creo que las áreas fundamentales, Iván, es la seguridad inicial de cómo vamos a responder, que todo el mundo sepa cómo nos hemos preparado, cómo vamos a responder
y qué es lo que vamos a hacer en cuestión de prioridades a la hora de energizar al país. Así que es importante que todo el mundo conozca este plan, cómo vamos a actuar y que todos estemos unidos y así no tener expectativas que no se hayan conocido antes. Esto es un esfuerzo de alinear todas las partes interesadas, Iván, y es parte de nuestra transparencia radical que ha traído nuestra nueva presidenta para tener con el pueblo de Puerto Rico. Me parece justo, necesario y adecuado, y que esas organizaciones y agencias y municipios que van a estar participando del mismo le den la necesaria publicidad a ese plan, a los detalles del plan, para que todos los ciudadanos estemos informados y sepamos entonces en nuestros particulares planes individuales cómo actuar ante una eventualidad y una emergencia que es presente. Así porque mismo es. la colaboración de todos los ciudadanos es importante. O sea, yo cuando María vi gente con hachas picando cables y postes en las carreteras, ¿sabes? Eso hay que tener mucho cuidado y precisamente eso es parte de esto, Iván. No, que tengamos todos una coordinación efectiva y ante todo, Iván, mucha seguridad, ¿verdad? De cualquier situación que ocurra, deben de llamar al 911 Seguro. o comunicarse con nosotros directamente, que somos las personas que están adiestradas a poder manejar el sistema eléctrico del país. Bueno, pues éxito hoy en el foro y que las agencias, municipios, organizaciones pertinentes nos ayuden a todos a diseminar esa información para que todos los ciudadanos sepan el mapa de ruta a seguir en el caso de una eventualidad de emergencia. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Agradecido a usted por la oportunidad. Excelente. Bien.